Capítulo 1. El misterio de la ley al revés. Tu y yo crecimos bajo el mismo mandato. La vida se conquista con esfuerzo, con lucha, con la obsesión de ir detrás de lo que anhelamos. Nos dirons que si desea algo, debes perseguirlo sin descanso, que si no contraelo, se te escapará, que solo el más insistente obtiene la recompensa. Quizá hayas vivido así durante años. Hayas perseguido sueño, persona, oportunidad, creyendo que cuanto más aprieta los puños, más rápido él lo obtiene. Pero al fondo hayas descubierto la verdad incómoda. Muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más corta algo, más se aleja. Cuanto más él lo persigue, más parece escaparse. Y entonces aparece este misterio que rompe todas las reglas, la ley al revés. Una ley silenciosa, paradójica, que das que él lo que busca desesperadamente huye, y él lo que suelta con calma viene hacia ti. Es como si el universo jugara con una lógica invertida, como si la vida se burlara de los que intentan controlarla y recompensara, en cambio, a quien saben soltar. ¿Recuerda aquel ave que buscas con desesperación un objeto perdido? No aparecía hasta que te relajaste, y de pronto él lo encontraste frente a ti. O cuando intentas impresionar a alguien, mientras más lo intentaba, más lo arruinaba, el día que no buscas nada, y esa persona se fijó en ti. Eso no fue casualidad. Fue la ley al revés actuando. La paradoja es que cuanto más aprieta, más bloquea. Es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más fuerte cierra los dedos, más rápido se escapa. En cambio, si abro la palma con suavidad, el agua se queda. La vida funciona igual. Cuando tu mente vibra en desesperación, en miedo, en necesidad, envía al universo un mensaje de carencia. Esto me falta. Y el universo, que responde a él que vibra, te confirma esa falta. Pero cuando suelta, cuando confía, cuando deja de buscar obsesivamente, el mensaje cambia. Ya no es carencia, es plenitud. Ya no es desesperación, es calma. Y en esa calma, la vida empieza a traerte lo que desea, como si hubiera estado esperando que dejara de resistirte. Esto parece contrario a todo lo que te enseñaron. Por eso la llamamos la ley al revés. No se trata de rendirse como quien abandona, sino de rendirse como quien confía. No se trata de dejar de actuar, sino de dejar de forzar. La acción sigue siendo necesaria, pero ahora nace de otro lugar, de la calma, no de la ansiedad, de la confianza, no del miedo, del fluir, no de la obsesión. Imagina tu vida desde esta nueva perspectiva. Imagina dejar de correr detrás de las cosas y comenzar a atraerla. Imagina descubrir que no necesitas demostrar ni suplicar, porque lo que realmente para ti comienza a encontrar cuando dejas de buscarlo como si tu existencia dependiera de ello. Eso es el misterio. Eso es el regalo. Hayas entrado en el territorio de lo invertido, de lo paradójico. Y si me acompaña, descubrirá que cuando dejas de perseguir, el mundo entero comienza a perseguirte a ti. Capítulo 2. La paradoja del deseo. Detente un momento y piensa en todo lo que más hayas deseado en tu vida. Recuerda cómo te sentías. Tu mente inquieta, tu corazón ansioso, repitiendo, quiero esto, lo necesito, lo tengo que tener. Y quizá te esforzaste como nunca, pero no llegó. O si llegó, fue con dificultad y sufrimiento. Eso ocurre porque el deseo, cuando se convierte en obsesión, se transforma en una barra invisible. Lo que tanto anhela, en lugar de acercarse, comienza a alejarse. Aquí sur la paradoja, desear demasiado es la forma más segura de perder lo que quiere. No dirons que el deseo es el motor, que cuanto más quiera algo, más posibilidad tendrá de alcanzarlo. Pero la vida se encarga de mostrarnos que no es así. El problema no está en el deseo en sí, sino en la vibración que lo acompaña. Cuando desea con desesperación, lo que realmente está enviando al universo no es un mensaje de plenitud, sino de carencia. Dice, quiero esto porque no lo tengo, porque me falta, porque temo que no llegue. Y el universo confirma ese estado de falta. Piénsalo en tu relación. Cuando persigue a alguien con ansiedad, esa persona lo siente y se aleja. En cambio, cuando está tranquilo, cuando no depende de esa persona para sentir completo, ocurre algo curioso. Se acercan. Porque no vibra en necesidad, vibra en abundancia. Lo mismo pasa con el dinero. Quien vive repitiendo necesito más rara vez lo consigue, porque cada pensamiento es un recordatorio de que no lo tiene. En cambio, quien se mueve con calma y confianza pasan a traer más oportunidad.
La paradoja del deseo no ensena que elo que anela se acerca a quando apprend a soltarlo. No se trata de dejar de querer, sino de dejar de necesitar. E el paso de la obsesión al desapego. Quando ya no elo necesita, está listo para recibirlo. Porque el universo nunca entrega nada a una mente ansiosa y tensa, pero siempre recompensa a la mente relajada que confía. El deseo sano es ligero, inspira acción, pero no obsesiona. El deseo tóxico es pesado, consume y ciega. Lo que debes aprender no es a dejar de desear, sino a desear al revés, con calma, con fe, con desapego. En lugar de decir elo necesito para ser feliz, empieza a decir ce que le gars apporte soit feliz ahora. En lugar de perseguir con ansiedad, actúa con confianza. E esa es la paradoja que rompe todo elo que te enseñaron. Capítulo 3. Rendirse no es perder, es abrir el canal de la abundancia. Toda tu vida te han repetido que rendirse es fracasar, que dejar de luchar significa ser débil. Pero existe otro tipo de rendición, una que no destruye, sino que libera. Su secreto es cuando dejas de luchar contra la vida comienza a luchar a tu favor. Mira a la naturaleza. El río no discute con las piedras. Ce arbre passe rodeándola. El árbol no se desespera por crecer más rápido. ¿Por qué entonces cree que tu vida tiene que ser una batalla constante? La paradoja es que esa obsesión por controlar es lo que más bloquea. Cuando insiste en que todo debe ocurrir como tu lo planea, cuando aprieta los pinos con fuerza, es lo único que logra será la puertas a la abundancia. El universo no responde a la rigidez, responde al flujo. Rendirse en la ley al revés no significa renunciar a tu sueño. Significa dejar de forzarlo. Significa confiar en que elo que tuyo ya está en camino, incluso si no elo ves. Significa soltar la necesidad de controlar cada detalle y abrir espacio para que elo inesperado ocurra. Y aquí está el verdadero milagro. Cuando te rendes, comienzan a suceder cosas que nunca habría podido planear. Oportunidades inesperadas, personas que aparecen en el momento justo, solución que llegan como por arte de magia. No por dejas de desear, sino por dejas de bloquear. El acto de rendirse es un acto de fe. No de una fe ciega, sino de una confianza profunda en que el universo opera con una inteligencia más grande que la tuya. Tu ves una parte del rompecabezas, la vida ve el cuadro completo. Rendirse también significa dejar de luchar contigo mismo. Cuando eliges rendirte, eliges aceptar que está en el lugar exacto en el que necesita estar para crecer. Esa aceptación no te paraliza, te libera. La abundancia no llega por esfuerzo desesperado, llega por sintonía. Cuando te rendes, deja de vibrar en carencia y comienza a vibrar en plenitud. Esa vibración es un imán irresistible. El secreto está en comprender que la rendición no es un final, es un inicio. Porque solo cuando suelta el control descubre que nunca elo tu vis real. Solo cuando baja la guardia permite que la vida te sorprenda. ¿Qué parte de tu vida está forzando con demasiada rigidez? Tal vez el gado el momento de rendirte, no para perderlo, sino para permitir que llegue en el tiempo y la forma en que debe llegar. Porque en la ley al revés, rendirse es abrir el canal por donde fluye todo elo que siempre estuviste buscando. Capítulo 4. El arte de soltar el control. Confiar en elo invisible. Des niños nos entrenaron para creer que el control es poder. Debíamos planificar cada paso, vigilar cada detalle. Crecimos con la idea de que mientras más controláramos, más seguros estaríamos. Pero ese control absoluto nunca llega. Siempre algo que se escapa. Y lo que nunca te diront es que el control no es poder. Es una ilusión que te roba energía y te aleja de lo que desea. El arte de soltar el control es, en cambio, un verdadero acto de poder. Et comprender que no necesitas dirigir cada segundo de tu vida para que esta funcione. La vida sabe más que tú sobre lo que es correcto y cuando es el momento adecuado. Soltar el control no significa abandonar tu sueño. Significa hacer tu part con entrega y confianza, y después permitir que elo invisible complète el resto. Es una danza entre acción y entrega. El control nace del miedo. Miedo a perder, a equivocarte, a que la vida no te sostenga. Y mientras más fuerte el miedo, más necesita controlar. Pero aquí está la paradoja. Ese intento desesperado de control es lo que más bloquea. Por cuando tu energía está concentrada en vigilar y obsesionar, está enviando un mensaje de desconfianza al universo. Piensa en las veces que intentas controlar una relación.
Mientras más presionaba, más la otra persona se alejaba. Piensa en cuando intentas controlar tu camino laboral. Un imprevisto lo cambió todo. El control no libera, encadena. Soltar el control abre un espacio nuevo. É como aflojar un nudo demasiado apretado. Quando deja de forzar, los hilos comienzan a soltar solo. Tal vez no de la forma que imaginaba, pero siempre en el modo perfecto que necesitaba. C'est que soltar da miedo. La mente grita que si no vigila, todo se derrumbará. Pero esa es una ilusión del ego. La realidad es que jamais has tenido el control absoluto. Lo único que siempre tuviste fue la capacidad de elegir tu actitud y tu acción. Y eso es suficiente. El arte de soltar no significa quedar de brazo cruzado. Significa actuar con dirección, pero sin ansiedad. Significa sembrar con cuidado, pero no arrancar la semilla cada día para ver si creció. Significa dar lo mejor de ti y luego confiar. ¿Qué está intentando controlar con tanta fuerza que te está drenando? Pregúntate. ¿Qué pasaría si, en lugar de forzar, confiara? Al principio sentirá miedo, pero poco después llegará la paz. Y después de la paz, los resultados. Por soltar es lo que abre el canal por el que la abundancia puede fluir. El poder no está en forzar, sino en permitir. No está en vigilar, sino en confiar. Y cuando logre vivir así, comprendrá que nunca fuiste débil por soltar el control. Al contrario, fuiste más fuerte que nunca por tuviste el valor de confiar en lo invisible. Capítulo 5. La trampa de la obsesión. Piensa en todo aquello que hoy ocupa tu mente de manera obsesiva. Un sueño, un proyecto, una relación. Lo repite en tu cabeza todos los días. Quiero esto, lo necesito, tiene que ser ahora. Y mientras más lo piensa, más pesado se vuelve, más parece escaparse. Porque la obsesión, aunque parezca una fuerza que te impulsa, en realidad es un veneno invisible que bloquea tu camino. Es un candado que tú mismo coloca en la puerta de aquello que tanto desea. El problema con la obsesión es que no nace de la confianza, sino de la carencia. Cuando desea algo con obsesión, es lo que real vibra en miedo. Miedo a no tenerlo, miedo a perderlo. Y esa vibración de miedo se convierte en imán, creyendo más motivo para seguir sintiendo carente. La obsesión le da al universo. No confío en que esto vendrá. Necesito perseguirlo sin descanso. Y el universo responde dando más persecución, más espera, más vacío. Recuerda cuando estaba obsesionado con conquistar a alguien, esa persona parecía huir de ti como si oliera tu desesperación. O cuando estaba obsesionado con ganar más dinero, tomaste decisión apresurada y perdiste oportunidad. La obsesión no solo te desgasta, también te convierte en alguien poco atractivo para la vida. La desesperación repele, la confianza atrae. La obsesión también te roba lo más valioso, tu energía vital. Tu mente se convierte en un círculo cerrado, un laberinto en el que siempre das vuelta alrededor de lo mismo. No ves nueva oportunidad porque tu atención está ciega. Entonces, ¿qué hace? La respuesta es simple, pero desafiante. Soltar. No te estoy diciendo que dejes de desear. Te estoy diciendo que sueltes la obsesión. Que dejes de repetirlo 1000 veces en tu mente. Que lo desee, pero que después confíe. Que actúe, pero que después permita. Cuando suelta la obsesión, ocurre algo sorprendente. Recupera tu energía, tu mente se abre, tu corazón se calma. Y en ese estado de calma, lo que parecía imposible comienza a fluir. La obsesión es como una mano cerrada que no deja entrar nada. La confianza es una mano abierta dispuesta a recibir. Piénsalo así, cuando por detrás de una mariposa, la huye. Pero si te quedas quieto, tranquilo, abierto, en algún momento la mariposa se posa sobre tu hombro. Esa es la diferencia. ¿Qué está persiguiendo hoy con tanta obsesión que sin darte cuenta la está alejando? Tal vez si el momento de parar, de respirar y de soltar. Porque lo que para ti llegará más rápido cuando dejes de perseguirlo como si estuviera en una cara desesperada. La obsesión es la trampa que bloquea tu sueño. Cuando la suelta, abre el canal para que la vida te entregue lo que buscaba. No necesita correr más rápido, necesita detenerte. No necesita desear con más fuerza, necesita confiar más. Capítulo 6. Vaciar para llenar. El secreto de hacer espacio. Observa tu mente, tu corazón, tu vida.
Cuanta cosa carga que no te sirven? Quanto pensamiento, habito o miedo ocupant espacio como meuble viejo una casa donde no cabe nada nuevo? El universo tiene una regla. Para recibir, primero debes hacer espacio. No puede llenar un vaso que ya está lleno. No puede vivir en lo nuevo si no suelta en lo viejo. Vaciarse el paso esencial para poder llenarse. La mayoría vive acumulando. Acumula objeto, persona, preocupación. Creen que mientras más tengan, más seguros estarán. Pero así llenan cada rincón de su interior con basura emocional que no deja entrar nada nuevo. Quieren abundancia, pero no sueltan la escasez. Quieren amor, pero siguen aferrados a herida antiga. Y entonces se preguntan, ¿por qué la vida no le da más? La respuesta es clara, no es espacio. El acto de vaciar es un acto de valentía, por soltar el lo conocido da miedo. Aunque lo que carga ya no te sirva, te da una sensación de seguridad falsa. Es como una mochila vieja. Pesa, duele, te cansa, pero la hacha es llevado tanto tiempo que ya forma parte de ti. Vaciar no significa perder, significa abrir. Cada vez que suelta algo que ya no vibra contigo, envía un mensaje claro al universo. Estoy listo para más. Y el universo responde con generosidad. Imagina tu vida como una habitación. Si la luna de meuble viejo y roto, no hay lugar para nada nuevo. Pero si limpia, si saca el lo que sobra, pronto hay un nuevo lugar para ocupar ese lugar. Lugar naturalmente, como la brisa contra cuando abre las ventanas. ¿Qué relación sigue sosteniendo por costumbre? ¿Qué pensamiento te roban energía cada mañana? ¿Qué hábito mantiene que ya no representan quién es? Todo eso es peso. Todo eso ocupa el lugar de lo que podría estar recibiendo ahora mismo. Vaciar también tiene un efecto inmediato en tu energía. Cuando limpia un espacio físico, siente alivio. Cuando suelta un pensamiento obsesivo, tu mente se calma. Esa sensación de ligereza es el universo respondiendo a tu decisión de abrir espacio. El miedo más grande es quedarse en vacío. Pensamos, Y si suelto y no le gana nada. Pero eso es un engano. El universo no soporta el vacío. Siempre lo llena. Un terreno vacío no permanece yermo. Pronto brotan hierba y flor. Así ocurre en tu vida. Cuando suelta, siempre le gana algo más, y casi siempre mejor que lo que dejaste. El mensaje es claro. El universo no te niega nada, pero no puede dar más si no tiene donde ponerlo. Vaciar es un acto de confianza. Una declaración silenciosa de que está listo para lo nuevo. Y cuando lo hace, la vida no tarda en llenarlo, a veces con más de lo que pediste. Porque en la ley al revés no se trata de acumular para sentirte seguro, se trata de soltar para sentirte libre. Y esa libertad es la señal de que la abundancia está en camino. Capítulo 7. La mente relajada, el imán silencioso. Piensa en la última vez que tu mente estaba atrapada en un torbellino de pensamiento. Tu cabeza no paraba, tu cuerpo se tensaba. Esa es la mente ansiosa. Ahora contrasta con un momento de calma. En ese estado relajado, las ideas parecen fluir, la solución aparece sola. El gran secreto es la mente relajada es el imán silencioso que atrae lo que busca. Hemos sido educados para creer que debemos pensar más, analizar más, preocuparnos más. Pero en realidad es justo al revés. Cuanto más ansiosa está tu mente, más bloquea. Cuanto más relajada, más atrae. El universo no responde a tu palabra, responde a tu estado interior. Una mente en tensión transmite carencia y miedo. Una mente relajada transmite confianza y apertura. Cuando está en tensión, tu energía vibra en una frecuencia baja. Te preocupa, duda, proyecta miedo. Eso envía un mensaje de bloqueo. Pero cuando relaja tu mente, tu vibración se eleva. Pasa del miedo a la confianza, de la carencia a la gratitud. Y en ese cambio, todo alrededor comienza a alinearse contigo. Imagina un lago agitado por el viento. El agua está turbia y no puede ver el fondo. Pero si el viento se calma, el agua se vuelve clara y puede ver lo que siempre estuvo allí. Así funciona tu mente. Cuando está agitada, no ves lo que está frente a ti. Cuando se calma, descubre que las respuestas estaban allí todo el tiempo. La mente relajada no es pasiva. Significa que enfrenta la vida con serenidad y confianza. Que trabajas sin ansiedad. Que haces tu parte sin cargar con lo que no te corresponde. Es un estado de fluidez que multiplica tu poder.
Piensa en aquel AVC en que estaba ton nervioso que arruinaste algo importante. Ahora piensa en cuando estaba relajado y confiado. Tus palabras fluiront, tus resultados fueron mejor. Esa es la diferencia. La ley al revés se expresa aquí con claridad. Cuanto más te preocupa, menos resultado obtienes. Cuanto más te relaja, más fluye todo a tu favor. ¿Cómo relajar la mente en un mundo que te invita a estar en tensión? Primero, reconoce que la preocupación no soluciona nada. Segundo, cultiva momento de silencio y posa. Tercero, confía, repite dentro de ti, esto también pasará. La vida siempre encuentra el camino. Cuarto, agradece, porque la gratitud relaja la mente y abre la puerta a más. Tu mente ansiosa no es tu enemiga, solo está entrenada en el miedo. Puede enseñar algo distinto. Puede mostrar que relajarse no es descuido, sino poder. La mente relajada es el imán silencioso de todo lo que busca. No necesitas obsesionarte, necesitas calmarte, confiar y abrirte. Por cuando tu interior vibra en serenidad, el universo responde con generosidad. Capítulo 8. Cuanto menos habla, más sucede. El poder del silencio interior. Vivimos una época de ruido. Todo hablan, todo opinan. Y sin embargo, cuanto más ruido hacemos, más vacía se siente la vida. Porque aquí se esconde otra paradoja poderosa. Cuanto menos habla, más sucede. Cuanto más cala, más recibe. Hablar demasiado dispersa tu fuerza. Cada palabra innecesaria, cada secreto revelado, es como abrir una ventana y dejar que se escape el calor. La energía que debía nutrir tu sueño se gasta en palabra. El silencio, en cambio, conserva. Es el terreno fértil donde tu sueño germina, oculto y protegido, hasta que están listos para florecer. Imagina una semilla bajo la tierra. Nadie la ve, pero allí, en silencio absoluto, se transforma. Si la arrancarazón de tiempo, la mataría. Lo mismo ocurre con tu proyecto, necesita un silencio para fortalecerse. El silencio interior también tiene efecto magnético. Quien habla demasiado se desgasta, su palabra pierde peso. Pero quien cala, quien sabe guardar lo esencial, genera misterio y respeto. Los demás sienten con ese silencio es algo poderoso. Cuanto menos habla, más espacio deja para que la acción hable por ti. Las palabras convencen por un momento, los hechos transforman para siempre. Cuando anuncia menos y más, el impacto es doble. El silencio interior también es un entrenamiento espiritual. Se trata de calar hacia dentro. Nuestra mente está llena de voces que no se detienen. Pero cuando practica el silencio interior, ese ruido se calma y aparece tu intuición, y esa voz sutil y sabia que siempre sabe hacia dónde ir. Cuántas veces has perdido una oportunidad por hablar de más. Cuántas veces has anunciado algo con entusiasmo y después no ocurrió. Toda esa experiencia te muestra que hablar demasiado es debilitarte. Cuanto menos habla, más espacio deja para que el universo actúe. El ruido externo e interno son como muros que bloquean la energía. Cuando cala, abre espacio. Cuando guarda silencio, crea vacío. Y ese vacío es necesario porque el universo no puede actuar en él leno. Hablar menos también significa escuchar más. Escuchar la vida misma. Cada día la vida te envía señal, pero si tu boca nunca se cala, esa señal pasan desapercibida. Cuando cala, escucha es lo que el universo susurra. Tal vez lleva mucho tiempo desgastando ton palabra. Tal vez hora de calar. No con resignación, sino con poder. Guarda tu sueño como secreto sagrado. Protege tu plan como semilla o la tierra. Habla menos y haz más. Cala más y escucha más. Y observa como, sin ruido, las cosas comienzan a suceder. El mensaje es claro. Cuanto menos habla, más sucede, por tu energía deja de escapar son palabra vacía y se concentra en crear realidad. En la ley al revés, el ruido es debilidad y el silencio es poder. Capítulo 9. Dejar de buscar amor para ser encontrado por él. No enseñaron que el amor era algo escaso, que había que salir a perseguirlo. Y así llegamos a la edad adulta cargando ansiedad, entrando en relación desde miedo. Pero aquí aparece una verdad que rompe con todo lo aprendido. Cuando deja de buscar amor desesperadamente, el amor te encuentra. Buscar amor con ansiedad es como correr detrás de una sombra. Cuanto más la persigue, más se aleja. El deseo desesperado de no estar solo transmite un mensaje claro, no soit suficiente. Necesito que alguien me salve.
Y esa vibración repele, porque el amor verdadero no nace de la necesidad, nace de la plenitud. Nadie quiere ser la carga de otro. El amor, le gars cuando ya no lo necesita, cuando tu vida está en paz contigo mismo, cuando está completo. Recuerda cuando intentas conquistar a alguien mostrando todo lo mejor de ti, forzando las palabras, lo único que conseguiste fue alejarlo. Y, en cambio, sin buscar nada, simplement siendo tú mismo, alguien se sintió atraído de manera natural. Eso fue la ley al revés. Buscar amor afuera es un error por parte de una mentira. Cree que está incompleto. Pero nadie puede completar lo que ya está entero. El amor que busca afuera solo aparece cuando descubre que ya lo va dentro. Cuando deja de exigirle al mundo que te dé amor, empieza a irradiarlo. Y ese brillo, esa seguridad, es lo que atrae a los demás. Ya no los busca, ellos te buscan a ti. El amor no es un objeto que se persigue, es una frecuencia que se emite. El problema de la búsqueda ansiosa es que te ciega. Te has entrar en relación con personas que no son para ti solo por no estar solo. Te has idealizar y proyectar en otro elo que no quiere mirar en ti mismo. Dejar de buscar no significa renunciar al amor. Significa abrir espacio para que l'exin que él ofrece. Significa trabajar en ti, en tu plenitud, en tu capacidad de estar solo sin sentir vacío. Porque el amor verdadero es una suma, dos personas completas que se encuentran y deciden compartir su abundancia. Quizá ahora piensas, pero yo quiero amor. Lo necesito. Observa con claridad. ¿Es real amor lo que quiere o es escapar de la incomodidad de estar contigo mismo? Porque mientras siga huyendo de ti, atraerá personas que reflejan esa huida. El día que dejes de buscar afuera y empieza a encontrar dentro, todo cambiará. La persona adecuada aparecerá en un lugar inesperado, en un momento en el que no estaba forzando nada. Llegará como un regalo, no como un premio a tu persecución. El mensaje es simple pero transformador. Cuando deja de buscar amor, el amor te encuentra. Cuando deja de correr, el amor te alcanza. Cuando suelta la necesidad, el amor se vuelve inevitable. Y entonces comprendrá que nunca estuviste solo. El amor siempre estuvo contigo, esperando a que dejará de perseguirlo para poder encontrarte. Capítulo 10. El dinero le gars cuando ya no lo persigue. El dinero es uno de los deseos más cargados de ansiedad. Vivimos en una sociedad que nos enseña que para ser feliz debemos tener más. No repitons que el dinero es escaso, que hay que luchar ferozmente por él. Pero la ley al revés nos muestra su verdad incómoda. El dinero le gars cuando ya no lo persigue. El problema de la persecución ansiosa es que transmite una vibración de carencia. Cuando dices necesito dinero, necesito más, es lo que proyecta el miedo. Y el universo responde a esa vibración, entregándote más razón para sentir carente. Tal vez él lo haya experimentado. Cuando estaba desesperado por conseguir dinero, apareció duda y puerta cerrada. Pero cuando te relajaba, cuando dejaba de obsesionarte, apareció oportunidad inesperada. Eso no fue casualidad. Fue el efecto de la vibración que emite. La persecución bloquea, la confianza atrae. El dinero, como el amor, no responde a la persecución, responde a la calma y a la acción inspirada. Es como intentar atrapar un pájaro. Cuanto más desesperado corre, más rápido huye. Pero si te quedas tranquilo y crea un ambiente fértil, el pájaro se acerca solo. Dejar de perseguir el dinero no significa sentar de brazos cruzados. Implica actuar, pero desde otro lugar, desde la inspiración, no desde la desesperación, desde la creatividad, no desde el miedo. Es un cambio de raíz en tu manera de relacionar con la abundancia. La persecución ansiosa convierte al dinero en un amo cruel. Te obsesiona tanto con conseguirlo que olvida vivir. Cuando deja de perseguir, el dinero deja de ser tu amo y se convierte en tu sirviente. Deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una consecuencia natural de tu camino. Observa algo. El dinero siempre ha fluido en el mundo. Porque uno lo atrae con facilidad y otro lo repele. La diferencia no está en la suerte, está en la vibración. Lorsque él lo atrae o él lo persigue, él lo crea, él lo permite, él lo recibe. Imagina a dos personas. Una se levanta cada día diciendo, si no consigo dinero, todo estará mal. Su mente está en tensión. Su decisión nace de la urgencia. La otra persona se levanta diciendo, hoy hago lo que amo. Confío en que mi esfuerzo dará fruto. Su mente está en calma.
su decisión nacen de la confianza. ¿Quién cree que recibe más? La ley al revés n'a que el dinero le gars cuando deja de ponerlo en el centro de todo, cuando deja de girar alrededor de la carencia y comienza a girar alrededor de la confianza. Cuánto tiempo le va corriendo detrás del dinero como si fuera el único que importa, e hora de probar lo contrario. Haz tu trabajo con amor. Actúa con confianza. Será deste talento, pero deja de correr. Permite que el dinero se consecuencia, no obsesión. Por cuando él lo hace, comienza a fluir con naturalidad. El mensaje contundente, el dinero le gars cuando ya no él lo persigue, cuando él lo suelta, cuando confía, cuando actúa desde la calma y no desde el miedo. Y cuando eso ocurre, descubre que la abundancia nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de ti, esperando a que dejará de perseguir la para poder lugar. Capítulo 11. La salud florece cuando deja de luchar contra la enfermedad. Poca cosa genera tanta angustia como el tema de la salud. Desde el primer síntoma, nuestra mente se dispara. Pensamos en lo peor y comenzamos la lucha, luchar contra el dolor, contra el cansancio. No llenamos de ansiedad. Pero la ley al revés se manifiesta con brutal claridad. La salud florece no cuando lucha contra la enfermedad, sino cuando deja de pelear y comienza a confiar en el poder natural de tu cuerpo. El error es creer que el cuerpo necesita nuestra guerra constante para sanar. Pensamos, si no me preocupo, no mejoraré. Y en esa obsesión llenamos nuestra mente de ansiedad y nuestro cuerpo de tensión. Pero esa tensión es justamente lo que más bloquea la sanación. El cuerpo humano es una máquina perfecta diseñada para repararse a sí misma. Tus células se regeneran, tu sistema inmunológico lucha por ti. Pero cuando el nato interior de pensamiento de miedo está enviando una señal contraria, no confío en ti. Y esa señal debilita lo que debería fortalecerte. El estrés apaga tu sistema inmune, la ansiedad aumenta tu síntoma. Lo que más te dana no es la enfermedad en sí, sino la vibración con la que la enfrenta. Cuántas veces te sentiste peor justo después de pasar hora preocupado? Cuántas veces, cuando decidiste relajarte, los síntomas se aliviaron? Eso fue la ley al revés en acción. La lucha contra la enfermedad es un error por poner tu atención en lo que no quiere y en lo que se enfoca crece. Mientras más repita esto enfermo, más alimenta esa realidad. Pero cuando cambia tu atención hacia la salud, hacia lo que sí funciona en ti, comienza a crear el ambiente interno donde la sanación se vuelve posible. No se trata de ignorar tu cuerpo, se trata de cambiar tu enfoque. Puedes atender tu salud con responsabilidad, pero todo desde un lugar de confianza, no desde la obsesión. Puedes dar a tu cuerpo lo que necesita, pero acompañándolo con pensamiento de gratitud. Gracias por cada día me reparo. Gracias por ce que estoy sanando. La obsesión con la enfermedad también roba energía vital. Hay personas que se definen por su dolor, que hablan del todo el tiempo, y al hacerlo, lo hacen más fuerte. Cuando en lugar de hablar de tu enfermedad, habla de tu salud, tu cuerpo responde. Porque la mente y el cuerpo son uno. Tu cuerpo quiere sanar siempre, incluso ahora mismo. Tus células están trabajando por ti. Lo único que necesitan es que dejes de bloquearla con miedo, que las acompañe en calma y confianza. El milagro ocurre cuando decides rendirte a esa inteligencia natural, cuando dejas de obsesionarte con lo que duele y comienza a enfocarte en lo que vibra en vida. Cuando suelta la pelea y elige la paz. ¿Qué pasaría si hoy dejará de pelear con tu cuerpo y empezará a acompañarlo? Tal vez descubriría que tu cuerpo responde más rápido de lo que creía, porque nunca estuvo roto, solo necesitaba que dejara de bloquearlo. La salud florece cuando deja de luchar contra la enfermedad, cuando cambia la vibración de miedo por la de confianza. Esa es la verdadera medicina de la ley al revés. Soltar la lucha y abrirte a la sanación natural que siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 12. La ley del mínimo esfuerzo. Resultado sin resistencia. No programaron con una creencia. Si no sufre, no vale. Si no te esfuerzas hasta el cansancio, no mueres. Crecimos creyendo que el sufrimiento es el precio inevitable del éxito. Pero la ley al revés irrumpe. Los grandes resultados no llegan con sufrimiento, llegan con fluidez. Los milagros aparecen bajo el mínimo esfuerzo necesario, alineado con el flujo natural de la vida. La ley del mínimo esfuerzo no significa inacción. Significa trabajar con la vida y no contra ella.
Significa comprender que la verdadera fuerza está en alinear tu energia con el orden del universo. Quando está alineado, é lo impossível se dá com uma facilidade desconcertante. Pensa en el agua. No se esfuerza por fuir. Simplemente lo hace. Si encuentra una piedra, la rodea. Sin embargo, con paciencia puede desgastar montana. ¿Por qué? Porque no lucha, flui. Así debemos vivir. El error es creer que mientras más duro trabaja, más resultado obtendrá. Y es cierto que el esfuerzo produce fruto, pero, ¿a qué precio? Te desgasta, pierde tu paz, y muchas veces al final te queda con poco. Porque el universo no responde al sacrificio, responde a la vibración. Puede trabajar 20 horas al día desde la ansiedad y atrae más obstáculos. O puede trabajar 10 horas desde la calma y atrae más resultado. El factor no es la cantidad de esfuerzo, es la calidad de tu energía. La ley del mínimo esfuerzo se activa cuando suelta la resistencia. Y la resistencia no siempre es física, es mental y emocional. Es a vos que te dais que debes controlarlo todo, que sinon plus ya nada se moverá. Esa tensión te frena. La acción desde el mínimo esfuerzo es acción inspirada. Nace de la claridad y la confianza. Cuando tu mente está en calma, las decisiones se vuelven simples, las oportunidades aparecen. Hace lo necesario, nada más, nada menos. Y esa simplicidad multiplica los resultados. Recuerda cuando estaba obsesionado con resolver algo y nada funcionaba? Y en cuanto decidiste descansar, la respuesta apareció sola. Eso es la ley del mínimo esfuerzo. Cuando deja de gastar energía en resistir y la enfoca en fluir, la vida coopera contigo. El gran obstáculo es el ego. El ego ama la lucha porque lo hace sentir importante. Quiere ser héroe, quiere coleccionar cicatrices como medalla. Pero la vida no premia al más herido, premia al más sabio. Y la sabiduría está en comprender que no vinimos aquí a sufrir, sino a crear y expandirnos. Lo que obtiene con sufrimiento suele escapar rápido. Lo que obtiene con fluidez se queda para siempre. ¿Qué área de tu vida está llenando de esfuerzo innecesario? ¿Dónde te está desgastando creyendo que sin tu lucha nada avanzará? Pregúntate. ¿Cómo sería esto si lo hiciera más simple? Porque la mayoría de las veces no necesita más esfuerzo. Necesita menos resistencia. Cuando aplica esta ley, tu vida se transforma. Trabaja menos con el cuerpo y más con la mente, menos con la ansiedad y más con la confianza. Y lo que parecía imposible aparece con naturalidad. Porque la vibración correcta es lo que busca comienza a buscarte a ti. Los resultados verdaderos no requieren sufrimiento, requieren alineación. No le gagnent con resistencia, le gagnent con fluidez. En la ley al revés, cuanto menos te desgasta, más obtiene. Cuanto más suelta, más recibe. Capítulo 13. El poder del no hacer. La acción alineada. El mundo te ha repetido que debes hacer y hacer más. Que el éxito es cuestión de actividad incesante. Que descansar es signo de debilidad. Y así, millones viven agotados, sin lograr la satisfacción que buscan. Porque lo que nadie no contó es que hacer por hacer no es poder, es desperdicio. Muchas veces el poder está en no hacer, y cuando hace, que si solo des la alineación. No hacer no significa pasividad. Es un estado de sabiduría donde elige con cuidado que me reste tu energía. Es entender que tu fuerza no se mide por cuanto te mueve, sino por cuán bien dirige tu movimiento. Es el arte de esperar el momento justo, de escuchar la intuición antes de actuar. La acción desesperada nace del miedo y la ansiedad. Te llena de ocupación vacía, de esfuerzo que no producen fruto. La acción alineada, en cambio, nace de la calma. No necesita ser frenética. Es una acción que parece pequeña, pero produce resultado inmenso porque está sostenida por la claridad. Una sola acción alineada puede abrir más puertas que si una acción nacida de la desesperación. Imagina un arquero que dispara sin apuntar, su flecha con el ojo del blanco. Así actúa la mayoría. Ahora imagina al mismo arquero en calma, enfocado, dispara una flecha y da en el centro. Esa es la diferencia. Vivimos con miedo al no hacer. Creemos que si nos detenemos, fracasaremos. Pero observa, los grandes avances, las ideas que cambiarán todo, casi siempre surgirán en momento de pausa y silencio. Porque la creatividad y la claridad no aparecen en la prisa, aparecen en la quietud. El no hacer es también un acto de confianza. Cuando te permite descansar,
le está dicendo all'universo, confiant que las cosas le garant el momento adecuado. Esa confianza será un campo de energía distinto, y en ese campo las oportunidades comienzan a aparecer. Tu cuerpo te ensna esta ley. Tu corazón l'est en un ritmo natural. Tu pulmone inhalant sin tension. La naturaleza entra a funcionar desde no hace. El árbol no se esfuerza en crecer más rápido. Todo ocurre con un ritmo silencioso y preciso. La clave es la acción alineada. Cuando déjà espacio para no hace, tu mente se calma. Tu intuition despierta. Y entonces, cuando llega el momento de actuar, el lo hace con certeza y precisión. Una sola decisión tomada desde la calma puede cambiar tu vida. Déjà de glorificar la ocupación constante. No necesita estar siempre en movimiento para ser valioso. A veces el mayor avance está en detenerte, en respirar, en escuchar. Y desde esa quietud, la acción comprendida será mucho más poderosa. El no hace no evasión, es poder. El espacio donde nace la acción alineada, la única que realmente transforma. La vida no te pide que te agotes, te pide que te alinee. No te pide que corras sin sentido, te pide que espere el momento justo. En la ley al revés, el frenesí es debilidad y la quietud es fortaleza. El ruido cierra confusión, el silencio abre camino. Capítulo 14. Expectativas sin obsesión. ¿Cómo esperar sin ansiedad? Toda la vida se sostiene en expectativa. Esperamos que amanezca, que la semilla se convierta en fruto. Las expectativas son naturales. Sin embargo, es una delgada línea que las transforma en veneno, cuando se convierte en obsesión. La expectativa auténtica no es obsesión, es confianza tranquila. Es aprender a esperar sin ansiedad, sabiendo que es lo que para ti llegará en el momento perfecto. Que a veces hayas deseado algo con tanta desesperación que revisaba a cada instante y había llegado? Esa obsesión convierte la espera en tortura y estanca es lo que debía llegar con naturalidad. La expectativa sana es como sembrar una semilla y confiar en que crecerá, sin arrancarla cada día para comprobar. Es como enviar una carta y saber que llegará, aunque no veas el camino. La obsesión envía un mensaje de carencia al universo. Esto no llegará, por eso él lo esperó con ansiedad. Y el universo confirma esa vibración, haciendo que tu espera se alargue. La expectativa sin obsesión es un arte. Requiere un equilibrio entre desear y confiar. Significa mantener la certeza de que es lo que pediste ya está en camino, pero sin exigir que llegue en el tiempo y la forma que te dicta. Significa disfrutar cada paso, cada instante. Mientras más te obsesiona con el futuro, más ciego está al presente. Y muchas veces es lo que espera ya está ocurriendo, pero no es lo ves por tu mente está ocupada en es lo que falta. La mente humana odia la incertidumbre. Quiere certeza, pero la vida no funciona así. Tu camino no siempre coincide con tu plan. Cuando aceptas que hay un orden más grande, que todo llega cuando tiene que llegar, el peso de la espera desaparece. La expectativa sin obsesión también es un acto de gratitud. En lugar de enfocarte en es lo que falta, te enfocas en es lo que ya está. Esa gratitud eleva tu vibración y atrae es lo que deseas con más rapidez. Puedes esperar con ansiedad y convertir tu día en tormento, o puedes esperar con confianza y transformar la espera en un regalo. La elección es tuya. No confunda expectativa con obsesión. La primera te acerca a es lo que desea, la segunda es lo aleja. Aprende a esperar sin ansiedad, a confiar sin necesidad de control. Porque en la ley al revés no es la ansiedad la que acelera el resultado, es la calma. Lo que es tuyo nunca te será negado, pero tampoco llegará un segundo antes de que esté listo. Así que confía, respira y suelta.